Buen día, estimados estudiantes de la Unidad Didáctica de Finanzas Públicas. Les saluda su maestra en Ciencias, Ana María Guerrero Niveles. Muy bien, chicos. Vamos a este emocionante mundo de las finanzas públicas, de los gobiernos, de las entidades públicas en las cuales nos están para servir. ¿Sí? Muy bien, vamos haciendo una recapitulación de las semanas anteriores y presentamos acá un organizador visual de su compañera Catherine Acosta Vera sobre lo que es el concepto de finanzas públicas. Exacto, ¿cierto? Es una parte de la contabilidad gubernamental es que se encarga de ver cómo los gobiernos recaudan dinero, cómo lo gastan y la efectividad del mismo, sobre todo ello. ¿Por qué es importante? Porque deben tener en cuenta que las finanzas públicas permiten ofrecer bienes y servicios a la población. ¿Cuándo es afectado? Cuando se ve que los ingresos crecen, tenemos acciones para mejores gastos públicos, pero también cuando los ingresos disminuyen, entonces también tenemos lo contrario. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en las finanzas públicas, ¿cuál es el rol del Estado? Tal como nos presenta su compañera, es exactamente asegurar las condiciones internas para un buen desarrollo económico. ¿Y cuáles son los instrumentos de sustento? Pues tenemos los servicios públicos, el gasto público, los recursos públicos, las necesidades públicas, la renta nacional. Ya se ha trabajado y tenemos que diferenciar lo que son finanzas públicas de las privadas. Mientras las finanzas públicas administran el dinero de los ciudadanos, las privadas se encargan de tomar decisiones para maximizar inversiones. En las finanzas públicas el Estado es responsable y en las privadas el representante legal de la empresa. En las finanzas públicas establece su presupuesto de acuerdo a las necesidades, en las privadas planifican sus gastos de acuerdo a los ingresos. ¿Cierto? Estas necesidades son del país y estos son los ingresos proyectados al futuro. Muy bien, entonces entramos con la parte primera de finanzas públicas. En la segunda parte ya estamos dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué cosa es? Una herramienta que nos permite saber cuáles son sus ingresos y gastos en un determinado periodo. Muy bien, estamos presentando el organizador visual de su compañera Catherine Vanessa Damián Santamaría. Exactamente, hablamos de dos conceptos muy puntuales que ustedes deben tener claro y diferenciar: el presupuesto participativo y el presupuesto por resultados. Sí, les comento, actualmente la gestión pública se basa en presupuesto presupuestado. Un gobierno electrónico moderno público se basa en dos cosas: el principio de la transparencia y los resultados. Por eso es que nosotros debemos conocer muy bien qué es el presupuesto participativo y cuál es el presupuesto por resultados. Iniciemos con el presupuesto participativo. ¿Qué cosa es? Un instrumento de política y de gestión, muy bien, a través del cual las autoridades regionales y locales definen en conjunto cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso. Asimismo, ¿cuál es su finalidad? Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad. Así es, hay que priorizar acá qué es lo que realmente necesita la comunidad, las asociaciones civiles, la sociedad civil, qué es lo que necesita, de repente un servicio público o un servicio de telecomunicaciones, de repente una pista, una plataforma deportiva, un centro de recuperación, en fin. ¿Qué busca el presupuesto participativo? Transparencia y control ciudadano, la modernización y democratización de la gestión pública, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país, por supuesto, construir un capital social y naturalmente la participación ciudadana en la planificación y gestión pública. Es más, ustedes saben que cada distrito, cada provincia promociona o difunde el presupuesto participativo mediante publicidad, campañas, donde toda la sociedad civil está representada con sus, definitivamente con sus líderes ciudadanos, y a través de herramientas y matrices se determina en qué prioridad, de acuerdo a las obras que presentan, cuáles se van a realizar. El presupuesto por resultados es una herramienta, es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales, bienes, servicios y resultados a favor de la población, con la característica de que se haga una medición. Entonces, ¿qué es la gestión por resultados? Es una orientación de la administración pública que propone que todos los recursos, esfuerzo del Estado,
estén dirigidos al logro de resultados para el bien de la población, para el servicio a la comunidad. Así es que este presupuesto participativo basado en resultados se enfoca en una gerencia y gestión pública donde los recursos públicos se asignan, ejecutan, evalúan en función de cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Ojo, de la población, de todos nosotros, todos los pobladores de nuestro país. ¿Qué beneficios tiene? Pues priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que queremos obtener, mejorar la relación entre el gobierno local o regional y la población, priorizar los resultados que queremos obtener para lograr transformar y resolver grandes problemas sobre el marco de la honestidad y la transparencia, mis estimados estudiantes. De igual manera, en la tercera sesión estábamos hablando igual, referente a un tema muy importante que son los ingresos tributarios del gobierno central, un organizador visual de su compañera Yulisa Sánchez Santamaría, donde nos explica claramente para tener una idea muy concreta y directa sobre los ingresos. En julio de 2021, en plena pandemia, respecto a julio de 2020, donde la pandemia ha puesto un aislamiento total, se ha logrado que haya un incremento de 55,4% de esos tributarios. El impuesto a la renta creció 68,8% para la mayor recaudación sobre la renta en la renta de segunda categoría. También se registró crecimientos en la renta de cuarta categoría, la de quinta categoría, solo la renta de la primera categoría se redujeron a menos 0,8%. En cuanto al impuesto general a la renta, se aumentó un 48,6%, tanto por efecto de los mayores pagos del IGB importaciones. Y también el IGB interno de la demanda interna creció 34,1% y de las importaciones 55%. En cuanto al comercio exterior, definitivamente las importaciones ascendieron a 4.285 millones de dólares, viéndose un crecimiento de 53,9% con relación al año anterior. De igual manera, a las importaciones de bienes de consumo. Definitivamente, aún en pandemia, hemos seguido creciendo, referente al año más duro que hemos tenido en la economía peruana, como es el 2020 por la pandemia. Muy bien, con todo ello como preámbulo, vamos a trabajar ahora el gasto público, ¿cierto? Es el conjunto de erogaciones que realiza el Estado para adquirir bienes en virtud de una ley, ¿cierto? Con fines de interés público, es decir, para servir a la comunidad, al bienestar y desarrollo económico social de los más de 35 millones de habitantes de nuestro país. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cierto? Distribuir la riqueza de manera equitativa, mejorar el acceso a la salud, ya que estamos en una pandemia, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, cuidar el medio ambiente en articulación con los objetivos sostenibles del desarrollo de este aspecto, así como de la Agenda 2030, permitir el acceso a la educación, claro, en un cambio de 360 grados, ¿no? De una educación presencial a una educación virtual, garantizar una vida digna y también apoyar a las Fuerzas Armadas. Entonces, este gasto público tiene 5 clasificaciones: la institucional, la económica, por objeto del gasto, por finalidades y funciones y por la ubicación geográfica. Muy bien. En las institucionales, ¿quién gasta? Se da de acuerdo a las entidades públicas a nivel de gobierno central o nacional, regional y gobiernos locales. La económica, de acuerdo a las categorías, ¿cierto? En gastos corrientes, gastos de capital y servicios de la deuda. Eso también nos permite tener un análisis macroeconómico, en el impacto de los gastos públicos, asociando gastos corrientes a la variable consumo y a los gastos de capital e inversión. La clasificación por gasto, por objeto, ¿en qué se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Cierto? ¿En qué? En adquisición de qué? De bienes o servicios. Es decir, se utiliza la clasificación por incisos, el personal, bienes de consumo, servicios no personales, transparencia, bienes de capital, trabajos públicos, entre otros. Bien, ¿y cómo se clasifica por finalidades y funciones? O sea, ¿para qué se gasta? Administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. La clasificación geográfica, ¿dónde se gasta? ¿Cierto? Hay que saber exactamente en qué ámbito geográfico se está realizando el gasto. Muy bien. Ahora hay 4 principios de gasto público que debemos tener bien claro: la máxima ocupación, el mínimo gasto, el máximo beneficio y naturalmente la intervención del Estado.
Cuando hablamos de la máxima ocupación, es decir, que la mayor parte de la PEA o población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral, esté totalmente ocupada, teniendo en cuenta si se trata de mano de obra calificada o no calificada. Imagínense, en cuanto a la fuerza laboral. El principio del mínimo gasto parte de la premisa que no se debe exceder los gastos, pero sin dejar de atender las necesidades básicas, tal como salud, educación. El máximo beneficio de cada unidad monetaria invertida, es decir, optimizar recursos, economizando esfuerzos, planificando el gasto, por ejemplo, economizar en la recaudación. El Estado se refiere a la intervención o no del Estado. El liberalismo contra el proteccionismo. En términos pragmáticos sería, hay que enseñar a pescar y no solamente a entregar la mano. Es decir, debemos evitar esa política del dar sobre el dar, ¿no? Entonces, que se considere al Estado como un padre o como alguien que solamente un gestor, o en todo caso, bien, en todo caso el Estado simplemente como un proveedor, pero también las personas debemos aportar. ¿Cuáles son los efectos económicos del gasto público? Hay efectos en la producción, naturalmente, a través de los programas, por ejemplo, los papeles de la economía privada y pública son en alto grado complementarios, especialmente a través de los programas de enseñanza, los recursos humanos que proporcionan la fuerza de trabajo, la dirección y los clientes de empresa. El gobierno también produce directamente. El valor de sus servicios se tiene en cuenta al hacerse cálculos de ingresos nacionales, toda vez que no hay mercado para medir ese valor. La contribución ha de tomarse al costo, como se indica en la declaración del gobierno. ¿Cuáles son los efectos en la producción? Acá tienen en la pregunta anterior, ¿cuáles eran los principios? ¿Okay? Muy bien, los efectos económicos del gasto público en la distribución, es decir, que la distribución sea justa, sea equitativa, que los que tengan menos tengan mayor acceso a los recursos básicos, ¿cierto? Y además las facilidades de la enseñanza o de la educación en todos los estratos, para reducir las brechas que hay entre sectores económicamente con altos ingresos y sectores económicamente con bajos o nulos ingresos. Los efectos en la producción, ¿cierto? Lo que busca es que también el gobierno se dedica a producir. El valor de sus servicios se tiene en cuenta al hacerse el cálculo de ingresos nacionales. Por eso hay que ver cómo se toma el trabajo en la producción. El Estado, naturalmente, es el liberalismo contra el proteccionismo. Es, como les decía, enseñar a pescar y entregar simplemente pescado a la población, que es muy nocivo a veces, que no ayuda. ¿Y quiénes sostienen la demanda en el mercado? Bien. En cuanto al principio del máximo beneficio de cada moneda invertida, se debe tomar el mayor provecho posible de cada moneda, ¿cierto? Máximo beneficio, también el Estado, los efectos en la producción, los efectos en la distribución y las causas del incremento del gasto público. Hay causas aparentes referente al poder adquisitivo de la moneda de evaluación, causas relativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más producción agrícola, producción minera, aumenta la población en forma, fuera de lo normal, aumento de la riqueza cuando hay mayor capacidad de gasto. Las causas reales, que pueden ser de orden general, ¿cierto? Se hacen gastos de previsión, de orden económico. Al aumento de la riqueza aumenta el gasto. Generalmente vemos a veces que hay causas de la masificación del campo a la ciudad, que hace que disminuya la producción agraria y aumente la producción urbana, aumentando el gasto por partida doble, ¿no? De orden social, los gastos en educación, lo que pide que los habitantes de un departamento de iniciativa privada, aquí va el emprendimiento, también la solidaridad social con los cesantes, los jubilados, porque demandan gastos que son necesarios con todo esto. Muy bien, ha sido una jornada muy interesante donde hemos relacionado el gasto público desde la concepción de las finanzas públicas, de la concepción de lo que es el sistema nacional de presupuesto, relacionado a los ingresos tributarios que estamos teniendo en este escenario atípico como es la pandemia. Un abrazo, jóvenes, a realizar las actividades propuestas. Muy bien, hasta la próxima.